en el patíbulo bailador, en el estilo zapateador. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a retomar el tema del abuso sexual, de las violaciones, porque en las últimas horas salieron a la luz varios casos. Hoy estuvimos hablando con Celso Cuadro, nuestro compañero de Telemundo, sobre algunos en Rocha, pero también fuera del Uruguay. En muchos casos, además, estamos hablando de grupos de hombres, por ejemplo, La Manada en España, recientemente en Argentina, en Bolivia. Estos casos que son particulares, que muchos son de conocidos entre familiares, pero otros no, y se da con otro comportamiento de los hombres. Además, estamos preparados para abordar estos temas justamente en nuestro país desde varios ángulos. Lo vamos a hablar con Andrea Atuana, directora de la ONG El Paso, activista en derechos humanos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas trans. Andrea, gracias por venir una vez más. Por favor, Buenos días. Buenos días. Bueno, recién hablábamos con Celso de este caso que todavía se está investigando y la presunta víctima no fue a denunciar. ¿Es común que las víctimas demoren o decidan no denunciarlo? Sí, claro, es común. Denunciar una agresión sexual es algo muy penoso, muy lastimoso. Ya la agresión sexual es un hecho traumático tremendo. Y todo el proceso de tener que contarlo, de velarlo, de pasar por todo el proceso judicial, por las revisaciones médicas, también es un proceso duro. Entonces sí, sin duda, hay víctimas de abuso sexual que de pronto pasan toda su vida sin siquiera contárselo a alguien, ¿no? Y tienen 40, 50, 60 años y recién ahí, por alguna razón determinada, la situación se devela. Entonces, a mí me resulta como, me llama mucho la atención que se ponga tanto el acento en decir, bueno, no hizo la denuncia. Y sí, que no haya hecho la denuncia no significa que el hecho no haya ocurrido. Lo mismo, por ejemplo, cuando no hubo procesamiento. Que no haya procesamiento no significa que el hecho no haya ocurrido, porque con las situaciones de violencia sexual son muy particulares en el sentido de que en general no hay testigos, muchas veces no hay prueba física, porque depende mucho de cómo haya sido esa situación de violencia sexual. Obviamente que si es con violencia, con agresión, si son más de un abusador, en general quedan pruebas, ¿no? Pero cuando hay otras situaciones de abuso, que son a través de la seducción o de otras formas de manipulación, no siempre quedan pruebas. Entonces, es un tema complejo y a mí me preocupa que se elija siempre desde las personas involucradas, desde personas que están acompañando, hasta desde la opinión pública, siempre poner en tela de juicio, ¿no? En duda. ¿Será cierto? ¿No será cierto? O sea, a mí me parece que el ejercicio de la justicia lo tiene que hacer la justicia. Y la población lo que tenemos que hacer es repudiar los hechos de violencia sexual y entender que existen. Nos guste o no nos guste, lamentablemente, somos una sociedad fuertemente machista, en donde la violencia sexual hacia las mujeres y los niños y niñas y adolescentes está presente. Bien, y otra de las cosas que se ponen más allá de lo que decías recién, ¿no? De si denunció o no denunció, es ahora hablábamos con Celso de otro caso que también fue en Rocha, donde en un principio había una denuncia de violación y después la mujer, que en este caso es mayor de edad, dijo que había accedido a tener un encuentro con 4 hombres. Puede pasar también que la mujer acceda, digo por este caso también que todavía no se sabe qué puede pasar, pero de repente hasta determinado punto o determinada situación y en un momento eso ya se genera en algo que es abuso. Y sí, por supuesto, como en todos los vínculos humanos, ¿no? Uno puede de pronto acceder a poder mantener una conversación, pero si la conversación empieza, ¿no?, a tener un tono insultante o humillante, yo puedo decir, no, a ver, yo accedí a esta entrevista, pero hasta acá ahora me retiro. Y la gente va a decir, bueno, ahora está denunciando que fue violentada en el programa cuando en realidad ya accedió. O sea, me parece que eso es algo tan de sentido común. Sin embargo, a la gente hay una cuestión de una fuerte culpabilización, ¿no?, hacia las mujeres y sobre todo condena. Vos quisiste tener sexo con 4, bancátela, bancate lo que venga porque vos accediste. En realidad no. O sea, las personas elegimos qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, si queremos tener sexo con una persona, con 4, con 10. Eso siempre tiene que estar dentro del marco del acuerdo mutuo. El tema del consentimiento, ¿dónde está fallando? Porque también, si ampliamos el abanico, hay abuso sexual dentro del matrimonio en muchos casos. Entonces, el tema del sexo consensuado, del consentimiento de la mujer, que en general es la que está en mayor debilidad en la situación, sobre todo por temas
temas físicos. ¿Cuánto incide en esto culturalmente? ¿Falta educación? Bueno, sí, yo creo que lo que hay que transformar acá es una cultura, porque creo que lo que coloca a la mujer en este lugar de sometimiento básicamente es un tema cultural, es un aspecto cultural. O sea, el acceso, digamos, con violencia a la sexualidad ocurre hacia las mujeres por ese lugar de sometimiento, de dominación, por ese lugar en el que las personas creen de que, bueno, si vos quisiste venir conmigo, tomamos un poco de alcohol, bailamos y nos fuimos al apartamento, ahora ya está, ahora todo lo que tenga que pasar, tiene que pasar, ¿no? Entonces me parece que hay algo que tiene que ver con la construcción de la sexualidad y con la construcción de los vínculos. Porque un varón también podría ser abusado por 3, 4 mujeres armadas que lo quieran abusar. Sin embargo, eso no sucede. Por eso me parece que es importante ir hacia la cultura. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos e hijas, y especialmente a nuestras hijas y adolescentes, como sujetas de derecho, que entiendan que ellas, el sexo es algo consensuado, que no tienen que someterse a ninguna práctica porque hayan aceptado una salida, hayan aceptado llegar a determinado lugar. Bueno, en el caso de Argentina se hablaba mucho, ¿no? De la menor de edad que se metió a la carpa con estos 4 chicos. Cuando decíamos, yo seguía hacia el ejercicio de dar vuelta a la situación y decir, si un chico se mete a una carpa con 4 mujeres, nadie presume que tenga que salir lastimado ni que tenga que someterse a prácticas que no desea. Exactamente. Y eso, como en tantas otras circunstancias de vida, si vos te metés en un boliche lleno de varones, uno no piensa que va a salir abusada o violentada. Ahora, la sociedad entiende que si la mujer pasa determinados límites de lo moralmente aceptable, entonces, bueno, que se arregle, ¿no? Ahora, Andrea, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que según un informe que publicó La Observadora, hay especialistas que están asegurando que hay un aumento de las denuncias falsas. Entonces, ¿cómo lidiamos con todo esto? Porque también es injusto en el caso de un hombre de repente que sea inocente, que se vea sometido al escarnio público por una denuncia falsa, y eso también está sobre la mesa. Bueno, a mí me preocupa seriamente 2 cosas. La primera, que la justicia no se hace en las redes sociales, ¿no? La justicia se hace en la justicia. Entonces, las denuncias, además, tampoco para las víctimas es algo positivo que es la denuncia de su situación de violación, aparezcan todas las redes sociales, se aparezcan las fotos de los presuntos abusadores. Eso me parece que no es una práctica. Sí, pero eso pasa con mayores y con menores, porque en el caso de María no se va, estamos hablando de una menor de edad y las redes sociales explotaron. Las redes sociales explotaron en un caso en donde lo que se estaba tratando era de parar una situación en la que sabíamos que la niña iba a ser expuesta a un grave peligro, ¿no? Que era que ella terminara en manos de su papá. Eso no se pudo lograr. Pero ahí no se esperó a que se pronunciara la justicia de España tampoco. El padre se consideró culpable antes de las pruebas. Es que en realidad más que culpable, y ahí esto sí me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuando un niño dice y relata, aquí volvemos a los niños, niñas y adolescentes, tenemos que creerle y tenemos que activar todos los mecanismos para lograr protegerlo. En el caso de María no se va, la justicia uruguaya sí comprobó la violencia doméstica. Y eso, no el abuso por parte del padre. No el abuso, pero tampoco lo descartó. Entonces digo, es muy serio que haya una denuncia de abuso sexual en donde la justicia no puede comprobar, pero tampoco puede descartar. Eso quedó escrito por los peritos. Entonces, tú ahí sí tenés que tomar una medida de protección, o sea, frente a la duda de un abuso sexual, protección. La idea de las redes no era someter al escarnio público al padre de la niña, sino que la idea era generar un piso de protección y de que este país se pronunciara en la protección. Eso no se pudo lograr. Por suerte hoy tenemos una ley que sí, que si esa ley hubiese estado vigente en el caso de María no se vaya, no viajaba. Pero bueno, eso sucedió después. De todas maneras, allá en España el proceso sigue, ella se fue en junio y hasta el día de hoy el padre no tuvo acceso a la niña. Exacto. Porque la protección se la dio la justicia española. La protección se la terminó dando la justicia española, pero después de mucho daño, ¿no? Porque la niña está con un nivel de sufrimiento muy alto al haber sido arrancada de un lugar donde se sentía bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mí me parece que el escarnio y el escrache no es el camino. No es que yo voy a denunciar a una persona que me hizo algo en las redes sociales. Creo que ese no es el camino. Hay que ir a la justicia. Ahora,
tampoco quiero que seamos inocentes y que creamos que la justicia tiene todas las herramientas necesarias para poder diagnosticar y proteger. No las tiene. ¿Por qué? Porque es una justicia que es muy machista, que ha mirado para el costado y que de alguna manera compra el discurso de que hay denuncias falsas y de que hay mucha manipulación. Y a mí me preocupa que algunos expertos salgan a la prensa alertando sobre las falsas denuncias, cuando lo que tenemos que alertar es sobre la cantidad de abusos sexuales que tenemos, sobre la cantidad de niños que no pueden hablar y de que nadie de su entorno familiar ni de su entorno social e institucional puede detectar y determinar lo que está pasando. O sea, nos falta, hoy cuando decimos cómo está Uruguay para abordar estos temas, estamos muy mal. Estamos muy mal en este tema, y sobre todo porque cada vez que uno intenta hacer una campaña de prevención, de que la gente entienda que el abuso existe, que a los niños hay que creerles, aparecen todas estas otras voces sembrando la duda. Ah, pero mirá si mienten, mirá si vamos a meter preso a un inocente. Y todo este proceso que hace el niño con estas pericias, con volver a contar lo mismo varias veces, digo por un caso que hay en Maldonado también ahora reciente, en cuanto al padre, además es un vínculo directo. Padrastro, sí. En ese crecimiento del niño tampoco me imagino que ayuda en el caso de que haya habido o no, porque tampoco está esa ida y vuelta. Imagínate, o sea, yo creo que éticamente un profesional tiene que plantearse la duda y la sospecha, y tiene que empezar a trabajar en generar todos los procesos diagnósticos para hacer justamente un diagnóstico diferencial y ver si hubo abuso o no lo hubo. ¿Falta especialización en ese Pero proceso de diagnóstico? Falta especialización. De profesionales que sepan detectar. Pero en eso además que falta especialización va en contra de la víctima, pero también de la persona acusada. Sí, porque es lo que decíamos, porque a veces puede ser inocente y de repente en todo este revuelo ya está. Que es lo que pasó en Bariloche, en Argentina también, con esta denuncia y con un suicidio de una persona joven. Sí, a mí ahí me parece que es como otro canal, ¿no? Que es este tema de los scratches públicos. Me parece que ese es como otro canal en Argentina está pasando y en Uruguay está empezando a pasar, que eso está generando un problema, ¿no? Cuando vamos al área de la justicia y cuando la justicia no puede diagnosticar ni por sí ni por no, el que pierde es el niño, porque es el que queda a expensas de tener que seguir revinculándose con los juicios. O sea, acá la parte más débil siempre son los niños, no son los adultos falsamente acusados. Eso no es un problema que tengamos en nuestro país. Que puedan haber algunos casos, sí. Gente que simula delitos, gente que fue presa inocente, eso está. Ahora, cuando alguien denuncia una rapiña, no sale el país entero a decir, ojo, ¿no? Que la justicia tiene muchos inocentes presos. Más bien que los presos inocentes no nos importan si son rapiñeros o delincuentes. Ahora, si son abusadores sexuales y sobre todo son señores, ¿no? Con prestigio, ahí todos nos rasgamos las vestiduras por las denuncias falsas. A mí me preocupa seriamente eso, porque estamos dejando otra vez dando la espalda a la parte más débil del asunto, que son Andrea, los gurises. Tendríamos que cerrar, pero te quiero hacer una pregunta cortita, porque en realidad uno siempre habla y va del abusador, del violador, que puede ser del entorno o no, con determinadas características. Pero cuando hablamos de estos grupos de jóvenes, y uno dice, no, bueno, pero iban a tal colegio, yo los conocía, o son los hijos de... Y bueno, ¿qué pasa individualmente o qué pasa grupalmente ahí? ¿Cómo puede, a mí lo que me parece... Es un violador y decís, bueno, tiene esta característica, pero en este caso se juntan 4 que parecerían no tener esa característica. Normales, entre Exacto. comillas, y en esa situación. Y bueno, claro, porque la violencia sexual no parte de una patología, de una enfermedad, sino que parte de una cuestión cultural. Claro. Cuando hablamos de adolescentes que cometen conductas abusivas, no decimos abusadores, decimos conductas abusivas. Yo creo que la violencia sexual es un problema muy grande que tiene grados diferentes y que uno tiene que analizar y estudiar cada caso en particular, pero todo es violencia sexual y todo parte de una educación fuertemente machista. Esta idea de la doble moral sexual, ¿no? Eso es lo que tenemos que tirar abajo. Perfecto. Andrea Tona, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias.